Vamos a hablar hoy de concursos y competencias en los mitos clásicos. Así que tenemos un lindo catálogo que ha preparado nuestro equipo de producción de competencias místicas, que empieza naturalmente no, empieza caprichosamente con lo que sucedió entre Lepreo y Heracles. También llamado Hércules por los amigos. Sí, nosotros. Lepreo era sobrino de Augias, aquel que en uno de los trabajos de Heracles había ordenado al héroe, no Augias, no ordenó nada, el rey Euristeo, ya sabemos, ordenó unos trabajos, y uno de ellos era limpiar unas caballerizas. Los establos de Augias. Los establos. Porquería, tipo, sí. Era una porquería porque había caballos de hacía centenares de años y no lo habían limpiado nunca. De suerte que los desechos de esos nobles animales ya tenían una altura enorme y nadie los podía limpiar. Entonces, uno de esos trabajos era limpiar las caballerizas de Augias. Heracles cumplió ese trabajo desviando el curso de los ríos. Así cualquiera. Había dos ríos allí, el tipo desvió su curso y la limpió. Entonces, Euristeo, que era el que le había indicado, el que juzgaba el cumplimiento de los trabajos, dijo: no vale. Y tenía razón. No vale, tenía razón. Los tenés que limpiar vos, no desviar el curso de dos ríos. Así cualquiera. Viene de las armas de Vengo ríos. yo, desvío el curso de dos ríos y te limpio todo, que vivo, y después cacareo. Como en el riachuelo. Que bueno, como quiera que sea, Lepreo era sobrino de Augias, y no era otro que el que le aconsejó a este Augias que no pagase a Heracles el salario convenido, porque él había arreglado con él una guita también, ¿no?, para limpiar. Bueno, Heracles huyó del lugar, pero después volvió para vengarse de Augias. Y también pensó de Yapa en castigar al sobrino, a Lepreo, por alcaucil. Naturalmente. El Heracles, que fue el que le dio el consejo, que se tiene que meter, vio cómo es uno. Sí. Bien. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, pero la mamá de Lepreo le suplicó. Dice: oh, Heracles, dice, y propuso para salvar a su hijo una competencia de 3 disciplinas: comer, beber y lanzar el disco. Mirá qué cosa, la vieja, en vez de pedirle que no lo matara, le alargó la agonía al hijo, diciéndole: Heracles, no lo mate. Hagan una competencia, a ver quién bebe más, quién come más y quién lanza más lejos del disco. Lo del disco estaba de más, incluso. Y si mi pequeño hijo, claro, Lepreo, pierde, usted entonces lo mata, señor Heracles. Bueno, Heracles, no tanto por piedad a la madre, sino porque le gustaba competir, empezó, accedió. Primera competencia. Se dispuso frente a cada uno un buey. Bueno, vamos a ver quién come más. Un buey para Heracles, otro para Lepreo. Heracles se lo morfó antes de que Lepreo pudiera quitarle la piel, como se hace con los pollos que compran los parados. Después Heracles bebió un odre de vino cuando Lepreo ni siquiera iba por la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron, porque ya estaba. Ya está, 2-1. Pero sin embargo acá dice que no llegaron porque Lepreo, humillado, se enojó y fue a las armas y quiso matar a Heracles. Y Heracles lo atravesó con su espada y cerró con ello la competencia y su venganza. No dice aquí qué habrá pasado con la mamá. Se llamaba Astidamia, o Astidamía, creo, mejor, que fue la que propuso eso. Que gana de jorobar tenía la vieja, sí, lo iba a matar igual. Bueno, pero vio cómo son las madres. Y las madres, con tal de verlo que coma bien. Sí. Otro que participó en una competencia gastronómica fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte y el más osado. Tenía un hermano llamado Linceo, que, como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Y sus primos eran nada menos que los Dioscuros, Cástor y Pólux, que en una oportunidad, y aquí viene lo que contamos, habían organizado con Idas y Linceo una salida de pillaje, saqueo y afano en la región de Arcadia. Dice: vamos a reunir nuestros talentos para saquear, afanar e incluso molestar a la gente en toda la Arcadia. Y volvieron de la expedición con algunos rebaños que se afanaron, unos cuatreros. Y el reparto del botín fue confiado a Idas. Dice: a ver, repartí todo lo que afanamos. Idas tuvo la siguiente ocurrencia: mató a un buey
uno de los que habían afanado, ¿no? Hizo de él 4 partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se hubiese comido su porción y que el que saliera segundo se apropiase de la otra mitad. Bueno, Idas se tragó al instante 1/4 de buey y sin detenerse arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la comió. Ajá. Entonces se apropió de la totalidad de los rebaños, porque salió primero y segundo. Ahora muy bien, Castor y Pólux, que casi no habían comido nada, no aceptaron la derrota. Y por la noche se afanaron los bueyes objeto de la disputa, y como sabían que Idas y Linceo los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. Pero todo terminó en una masacre. A la mañana siguiente, Linceo descubrió a Castor, uno de los hermanos, que estaba escondido en el tronco hueco de un roble. Dice, mirá, dice que ahí está, dice Castor escondido en el tronco hueco de un roble, digo yo, extendiendo la historia innecesariamente. Y se lo advirtió a Idas, ya lo dije. Sí. Idas entonces le dio muerte de un lanzazo directamente. Usted espera que tenga una salida ingeniosa, Idas. Pues no. Aprovechando que hay un árbol hueco, que este lo vio, que el otro se escondía. Era una emboscada bastante... Dígalo. Tonta. Esperarlo a usted en un árbol hueco. Un árbol hueco. Y cuando sale, que le sale al frente, ¿y cuál es la ventaja de estar en un árbol hueco? Más bien es una desventaja. Totalmente, a menos que usted sepa acabar de batir, es una porquería. No. Castor. Idas agarró una piedra enorme. No, primero lo mató al que estaba en el tronco del árbol, le pegó un lanzazo. Y es mucho mejor. Es más fácil acertarle un lanzazo a un tipo que está metido en un árbol hueco y no puede gambetear mucho, que a uno que corre por la pampa. Y sí. ¿Qué prefiere usted? ¿Cazar ñanduces, perdón, en la pampa o meterlo adentro de un tronco hueco y depende, y tirarle un tiro? Depende, porque si lo va a cazar con boleadoras no le hace nada. Bueno, lo mató. Y Pólux, el hermano del pobre Castor, se enojó y lo mató al otro hermano, al Linceo. Pero entonces Idas tomó una piedra enorme, se la tiró a Pólux y lo dejó sin conocimiento. Y entonces Zeus, el príncipe de los dioses, que estaba mirando todo el asunto sin intervenir, frotándose las manos, como parece que ocurre siempre, ayudó a Pólux. Primero mató con sus rayos a Idas y a Pólux se lo llevó al cielo. Y así fue como terminó esa competencia. Terminó mal realmente. Salimos 4 amigos. Sí, volvimos. No volvimos ninguno. Volvió el árbol hueco. El que no se murió se fue al cielo, calcular. Bueno, uno que quiso competir con dioses inmortales fue Miceno. Era un compañero de Ulises, o sea, de Odiseo, que tocaba la corneta en el ejército, ¿no es cierto? No sé en qué momento la tocaba, pero la tocaba. Creo que cada media hora. O sea, el rotativo del aire del ejército de Grecia era. Bueno, la historia es breve, por suerte. Un día en que la flota estaba anclada en la costa, en una costa, Miceno, que era el dueño de la flota, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. El tipo dice, a ver, ¿quién? Vamos a tocar la corneta. Sí. Gente rara, ¿no? Te levantás un día y decís, a ver quién me gana a tocar la corneta. Pero así eran los griegos diagonales. El aspecto, el espíritu agonal de los griegos que vivían compitiendo y ejercían incluso hasta la batalla sin enemistad, como era la lucha. Claro. Luchaban, pero no porque odiaran, sino porque querían el amor de la disputa. Medirse. Claro. El agón es la lucha, la disputa, y por eso agonía. Agonía no quiere decir que te estás por morir. No, quiere decir que estás luchando. Luchando por tu vida, la muerte, además, claro. Ahora, cuando no hay bueyes hay cornetas en esta cosa, es raro. Es verdad. Él dijo que tocaba la corneta mejor que los dioses, lo cual no sé si es mucho mérito, porque yo si fuera un dios no perdería mi tiempo tocando la corneta. Pero a los dioses les sobra tiempo, así pero que los dioses se ofendieron, justamente por eso que usted acaba de decir. El tipo que se ofende es porque le sobra tiempo. Y le enviaron a Tritón, que era el dios marino que tocaba las caracolas. Imagínense, que toca las caracolas y el que toca la corneta son dos tentaciones.
Qué lindo Pablo Pérez. Claro, acerca de, bueno, más que nada el lugar donde pueden guardar la caracola y la corneta. Y Tritón directamente lo tiró al mar sin competir. Lo ahogó y le dijo, toca ahora la corneta. El famoso concierto de burbujas. Claro. Bueno. Más tarde, Odiseo, Ulises, encontró la corneta de este hombre y la enterró en la costa. No quiero pensar cómo fue narrado esto, ¿no? En la historia. Digo yo, abreviando la historia, me parece. Y desde entonces ese lugar se llamó Miceno. Creí que iba a decir Villa Gesell. O quizá Micenas. Quizá Micenas, capital internacional de la Pero corneta. yo no creo que se haya llamado Micenas, porque Micenas no está en una costa. No está en la costa, está es en el cierto. medio de una península que es el Peloponeso. El Peloponeso. Veamos qué sucedió, última competencia, o anteúltima, lo que usted quiera, entre Eurito y el propio Heracles, que vuelve a participar. Eurito era hijo de Melaneo, que parece una confesión. Sí. Antes de tener a Eurito. Todas las noches, Melaneo. Que era un notable arquero, como todos habrán supuesto. Claro. Pero acá se aclara, arquero en el sentido Sí, claro, de del arco. flecha, Sí. y no de guardaballas. Pasaba por ser, se hacía, ¿no? El que era hijo de Apolo. Bueno, Eurito tenía varios hijos, pero uno de ellos era una hija. Llamada Yole, que era hermosa. Parece que Eurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos en el que ofrecía otorgar la mano de su hija, la Yole, al arquero que consiguiese vencerlo en un certamen de arco y flecha. Cada tanto caía uno, ¿no? Ay, dice, me quiero casar con la Yole. Bueno. También había gente que venía de gusto. Claro. Le tiraban 3 flechas a ver qué para pasaba. probar. Pero nadie le ganaba a este hombre, hasta que Heracles, que andaba por ahí de casualidad, participó en la competencia y venció a Eurito. Y los hijos de Eurito se negaron a darle el premio a Heracles. Dice, a ver dónde está la Yole. Con mi hermana no te metas. Dice, ¿dónde está la Yole? Dijo Heracles mientras se quitaba la piel de león. Y los hijos dicen, no está. ¿Por qué no se la da? Tenía miedo, mira qué miedo van a tener, ¿no? De que Heracles, en caso de tener hijos con su hermana, la Yole, claro, los matase como ya había hecho una vez en un estado de locura. ¿Cómo vas a tener miedo de que... Porque una vez maté un hijo, me llamaron matahijos. No siempre, bueno, no importa. Pero los malos perdedores, mire, Barton, siempre hacen que todo termine en tragedia. Se negaron a entregar a la Yole y Heracles, como venganza, ¿qué haría usted? Bueno, lo mismo que Heracles. Tomó la ciudad, ejecutó a Eurito y a sus hijos y se apoderó de la Yole, a quien se la llevó como compañera durante algún tiempito nada más. Después dijo, al final, tanta masacre... Tenía razón tu hermano, mira. Los mitógrafos citan un caso curioso en que los participantes del concurso eran nada menos que Hesíodo y Homero, que son un poco míticos también. Sí, claro. Y había un señor, y esta es la historia que yo quería contar y no otra, llamado Panides, que era un rey de Calcis. Era, bueno, hermano de un rey que había muerto, Anfidamante, y cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor a este finado, Anfidamante, tenían la costumbre de, cada vez que enterraban a uno, hacer una fiesta. Y estos juegos consistían en competencias de poesía, ¿no? y de cuestiones artísticas. En este caso competían Homero y Hesíodo en canto. Canto para los griegos no era solamente cantar, sino era componer. Claro. Tenía que ver con la poesía, muchísimo. Uno de los jueces era Panides. Y Panides resolvió entregar el premio a Hesíodo porque encontraba más útil su canto. El canto de Hesíodo había sido consagrado, como bien sabemos, a los trabajos agrícolas, mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y del amor. Convengamos que los griegos entendían la belleza vinculada con la utilidad también, ¿no? Esto es importante. Sí, pero les parecía, despreciaban lo banáusico, claro, y todo aquello que se hace con la mano. Y para ellos un agricultor era siempre menos respetable que alguien que no hacía nada. Bien, el público no aceptó entonces el fallo de Panides. ¿Cuál era el fallo? Bueno, me gusta más la poesía de Hesíodo porque es útil, porque puede servir además para sembrar choclos. Esto último es un agregado.
Bueno, entonces el público no aceptó el fallo, empezó a gritar haciendo, por ejemplo, como hace el público cuando no acepta un fallo. A ver, Sí, no aceptar un fallo en este momento. No, si esa es la resistencia, vamos 2-0, no, un poco más. A ver, más resistencia. Bueno, no es para tanto. El Vinieron todos público con protestó cacerola. y el premio entonces fue entregado a Homero. Pero suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad, cuando no por a veces esa utilidad consiste en la percepción de un soborno. Claro, Resulta muy útil que el señor Dorio haya ganado este concurso de belleza, levantar pesas. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha sobornado. Porque le he dado ese dinero. soborno realmente hemos asfaltado muchas calles. Sí. Y esta es la historia que yo quería contar. El juicio de Panides. Porque hace mucho que no lo oigo, además. Es decir, ese es un juicio de Panides. Sí. Y sin embargo, hace mucho que no veo otros juicios Que no sean... que los de que no sean de Panides. Es curioso, es cierto. Cada vez que hay un concurso de algo, gana Hesíodo. Hay juicio de Panides. Y sin embargo, la expresión juicio de Panides No se se ha usa. perdido en el olvido. Así que yo propongo usarla desde mañana. Sí, ahí está. Por Recuperemos ejemplo, la idea. ante el inciso, te voy a romper la cara, decirle, ese es verdaderamente un juicio de Panides. No, no es ese. No es esa, no es esa. Pero Linda bueno. historia esta y un lindo recuerdo. Bien, estas son las competencias que teníamos para contarle. Me gustaron todas, menos algunas. ¿A qué quiere dedicársela? Estaba pensando, Alejandro, que es fácil también en esto la tentación de pensar en aquellos que compitiendo de manera honesta, pero en realidad, y dado que todo tiene que ver con el bicentenario, estaba pensando en la forma en que se ha competido en la Argentina, que estas cosas aparecen aquí en la historia. Alguna vez escuchamos decir esto de que la victoria no da derechos. Si la victoria no da derechos, ¿para qué caso vas a una guerra como la del Paraguay? Le hubiéramos dicho, ¿no? Esos miserables. O bien, otra historia en la cual que en el deporte, en una confrontación noble y de un orden deportivo nos parecería interesante, es aquel que va ganando, de pronto se retira. Pero si tenemos el caso de Pavón, donde Urquiza, teniendo derrotado al miserable de Mitre, se retiró, vemos que esas cosas terminan mal en la patria. De modo que creo que la reivindicación tiene que venir, y la dedicatoria también, para aquellos que, en principio, saben que la única competencia verdadera es consigo mismo, con uno mismo, y que si uno es capaz de derrotarse a sí mismo, entonces el resto de las batallas le están dadas. Y después, finalmente, Alejandro, permítame que vaya un recuerdo para cada uno de esos pobres bueyes que, como bien se sabe, ni siquiera son capaces de tirar un poco más que, algún héroe, por ejemplo, ¿no? Sí, creo además que como miembro de Greenpeace tengo derecho a reclamar un homenaje a estos bueyes. Sí, señor. Y entonces escucharemos la canción que se llama Apure, delantero buey,